¿Cuánto vale tu honor cuando ya no tienes nada que perder? Pasé la vida creyendo que sabía la respuesta, que el honor era algo que se guardaba como una herramienta vieja en la caja, útil de vez en cuando, pero demasiado pesada para cargarla todos los días. Estaba equivocado. Descubrí el precio real del mío en mi última noche como trailero, en medio del desierto de Zacatecas. Mi nombre es Arturo Vargas. Tengo 62 años, y durante 40 de ellos, mi mundo fue la cabina de mi Kenworth, el Valiente. Aquel iba a ser el viaje final, el último flete antes de guardar al gigante en la cochera y finalmente descansar. Soñaba con la paz, con el silencio, con el fin de la carretera. Pero la carretera es una amante celosa. No me dejaría ir sin una última prueba, sin cobrarme una deuda antigua que yo ni sabía que seguía en la cuenta. Aquella noche no transporté una carga, transporté a mi propio fantasma. Todo empezó como un mal presagio, una pintura infernal en mi retrovisor. Las luces, rojas y azules de una patrulla, rasgando la negrura absoluta del desierto y manchando mi cabina con los colores del problema. Mi corazón no se aceleró, simplemente se hundió, pesado y frío. En medio de la nada, un alto de la policía nunca es rutina, es negocio, es la mordida. Preparé mi espíritu para la humillación de siempre, el pequeño teatro de la corrupción donde yo pagaría para seguir mi camino. El cansancio de décadas en la carretera pesaba en mis hombros, una rabia resignada que ya ni siquiera hacía ruido. Pero lo que salió de aquella patrulla desafió todas mis expectativas curtidas. No era un hombre, era una mujer policía, joven, y no caminaba como quien busca dinero, caminaba como quien busca un fantasma. Se detuvo junto a mi estribo, y la débil luz de la cabina iluminó un rostro que no pertenecía a ese escenario. Era demasiado joven, sus ojos demasiado firmes, cargando una tormenta de preocupación que contrastaba con su uniforme impecable. Había una autoridad en ella, pero no la arrogancia a la que estaba acostumbrado a enfrentar. Era la autoridad de quien está en una misión desesperada. «Buenas noches, señor», dijo, con la voz clara, sin temblar. «Documentos, por favor». Le entregué los papeles por la ventana. Un autómata entrenado por años de paradas como esa. Mis músculos estaban tensos, esperando la señal para la negociación, pero ella apenas desvió la mirada de mis ojos. Sus dedos sostenían mis documentos, pero era mi alma lo que parecía estar inspeccionando. Y sentí, con un escalofrío en la espalda, que el precio para salir de allí no se pagaría con dinero. A esas alturas de mi vida, yo era un hombre hueco. Desde que mi Elena se fue, la cabina del tráiler se había convertido más en un mausoleo que en un hogar, y el trabajo se volvió una forma de correr de mí mismo, de la casa vacía, de los hijos que crié a medias, siempre ausente. Era una leyenda entre los tráileros por mi tiempo en la carretera, pero por dentro solo era un viejo huyendo de su propia soledad. Aquel último flete era mi carta de libertad, el punto final en una historia de asfalto y polvo. Solo necesitaba unas cuantas horas más de paz, y allí estaba ella. Una complicación con forma de mujer, un desvío en el mapa de mi jubilación. Me miraba con una intensidad que atravesaba mi cinismo, y supe que la pregunta que estaba a punto de hacer cambiaría el curso de esa noche, y quizás el resto de mi vida. Antes de contarles la petición absurda que me hizo, la petición que me puso en la mira del infierno, quiero saber quién está del otro lado de la pantalla, saber de dónde vienen, en qué ciudad o país están leyendo esto. Para un hombre que se pasó la vida viendo el mundo por un parabrisas, esta conexión es un regalo. Dejen un comentario y díganme a dónde ha llegado mi historia. Es una alegría extraña y nueva para mí. Ahora, prepárense, porque voy a llevarlos conmigo al borde de un precipicio. Van a conocer la jornada de un viejo terco que creía haberlo visto todo. Y
de una joven policía que lo forzó a ver lo que se pasó la vida entera ignorando. Van a aprender que la redención a veces aparece disfrazada de un problema que no querías. Sigamos. Me devolvió los papeles. El simple gesto me desarmó. No hay nada malo con su camión, señor Vargas. El motivo de la parada es otro. Titubeó. Y en ese segundo, la policía dio paso a una hija. Sacó del bolsillo una foto gastada, doblada. Un hombre sonriente, con la misma barbilla terca que ella, recargado en un tráiler como el mío. Mi padre, dijo, con la voz quebrándosele por primera vez. Era trailero. Desapareció en esta ruta hace 6 meses. Un puñetazo en el estómago. Yo conocía ese dolor. El dolor que no tiene cuerpo para llorarle. Solo un vacío. Lo siento mucho, muchacha. Musité, y las palabras eran sinceras. ¿Pero qué puedo hacer yo? Sus ojos encontraron los míos, llenos de una esperanza terrible. No necesito un chofer, necesito un trailero. Necesito su experiencia, su camión y su malacate para bajarme a un barranco que está por aquí. Ningún coche llega hasta allá. Creo que él está ahí. Es mi única oportunidad de traerlo a casa. El mundo se detuvo. El zumbido del motor de El Valiente pareció lejano. Miré su rostro, la oscuridad de afuera que prometía peligro, la foto de mi Elena en el tablero recordándome la paz que tanto anhelaba. Y el miedo, un viejo conocido, habló más fuerte. No, dije, la palabra saliendo como una piedra. Imposible. Construí mi vida alrededor de una regla simple. No te metas. La carretera te traga si eres demasiado curioso. ¿Ayudar a una policía en una investigación no oficial sobre un posible asesinato? Eso no era meterse. Era saltar de cabeza a una fosa abierta. Muchacha, eso es un suicidio. Me está pidiendo que enfrente a gente que desaparece personas. Lamento lo de su padre, de verdad. Pero la respuesta es no. Solo soy un viejo intentando llegar a casa. Ella no suplicó. No gritó. Simplemente me miró con una expresión de pura y cortante decepción, una que me desnudó de toda mi falsa dureza. Fue una mirada que me juzgó y me condenó en silencio. Entiendo, dijo con voz baja, el espíritu de lucha desvanecido. Buen viaje, señor Vargas. Y entonces me dio la espalda. Cada uno de sus pasos de vuelta a la patrulla era un martillo golpeando mi conciencia. Giré la llave. El Valiente rugió y pisé a fondo, dejándola atrás, una figura que se encogía en mi retrovisor hasta ser tragada por la noche. Estaba libre. Estaba a salvo. Estaba en el camino correcto hacia mi jubilación. Pero la paz que esperaba sentir no llegó. En su lugar, una sensación amarga y familiar comenzó a subir desde mi estómago. La vergüenza. La carretera adelante era una larga cinta negra, pero mi mente proyectaba en ella una película vieja. Una película que había pasado 20 años intentando borrar. Una noche fría en la sierra de Chihuahua. Un coche descompuesto. Un hombre agitando los brazos desesperadamente. Una mujer con un niño en brazos. Vi el miedo en sus ojos y seguí de largo. Usé la excusa de la carga, del plazo, del peligro. Al día siguiente, la noticia en la radio. Una familia asaltada y asesinada al borde de la carretera. Nadie se detuvo a ayudar. Y yo era uno de ellos. Yo era el hombre que siguió de largo. Todo ese cinismo, ese caparazón de hombre duro que cultivaba, era solo para esconderlo. En el fondo, yo era un cobarde. Y esa noche acababa de hacerlo de nuevo. Dejé a alguien atrás por miedo. El volante pesaba en mis manos. El rostro determinado de la oficial Sofía, el rostro sonriente de su padre, el rostro asustado de aquel niño. Todo se convirtió en una sola cosa. Un coro silencioso acusándome dentro de la cabina. Cobarde, ayer y hoy. La palabra rebotaba en mi cráneo. Ya no estaba conduciendo. Estaba huyendo, de nuevo. Huí de mi dolor escondiéndome en el trabajo. Huí de mis hijos escondiéndome en la carretera.
y ahora estaba huyendo de la última oportunidad de mirarme en el espejo y no ver a ese mismo hombre de 20 años atrás. Basta. Con un gruñido que me salió del fondo del alma, pisé el freno. El tráiler de 50 toneladas se detuvo bruscamente, sus llantas gritando contra el asfalto. En el silencio ensordecedor del desierto, bajo un cielo indiferente, la huida terminó. Giré el volante con una fuerza que no sabía que aún tenía y comencé a dar la vuelta. Iba a regresar. Se lo debía a ella. Pero, en realidad, me lo debía a mí. Dar la vuelta con un tráiler de ese tamaño en una carretera estrecha y oscura no es poca cosa. Cada maniobra era lenta, calculada, un pesado ballet de metal y hule. El ruido del motor, resonando en el silencio del desierto, era el sonido de mi decisión. Una decisión que iba en contra de 40 años de instinto de supervivencia. El miedo todavía estaba ahí, un nudo helado en el estómago, pero ahora tenía un compañero, un pequeño y terco grano de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Propósito. No se trataba de heroísmo, se trataba de no ser más el hombre que sigue de largo. Se trataba de pagar una deuda, no con ella, sino con mi propia conciencia. Finalmente, divisé las luces de la patrulla de nuevo, un faro solitario en la inmensidad, y sentí como si estuviera volviendo a casa después de un largo y vergonzoso viaje. Detuve a El Valiente a una distancia respetuosa, los faros iluminando la escena. Sofía ya estaba fuera de su coche, y por un momento no se movió. Solo se quedó quieta, su silueta recortada contra la luz, tratando de entender. Cuando bajé de la cabina no corrió a agradecerme. Sus ojos eran desconfiados, su postura defensiva. «¿Qué quiere, señor Vargas?», preguntó, la voz cargada de un agotamiento cauteloso. «¿Cambió de opinión sobre la mordida?». La pregunta dolió, pero me la merecía. No tenía derecho a esperar una bienvenida cálida. «No», respondí, mi voz más ronca de lo normal. «Vine a ayudar. Si la oferta sigue en pie». No ofrecí disculpas ni explicaciones. Las palabras no arreglarían lo que hice. Solo la acción importaba ahora. Me estudió durante un largo momento, un pesado silencio entre nosotros, y luego, con un asentimiento casi imperceptible, aceptó. La improbable alianza estaba sellada. Me guió hasta el borde del barranco, un tajo oscuro y amenazante en la tierra. El viento silbaba allí, como si el propio desierto nos advirtiera que nos fuéramos. Pero yo ya no estaba escuchando. Por primera vez en años, no era solo un chofer, era un profesional con una tarea. Evalué el terreno, la firmeza del suelo, el ángulo del descenso. Necesito poner la parte trasera del tráiler lo más cerca posible del borde, expliqué. Más para mí que para ella. Él será nuestra ancla. Todo dependerá de él. Había 1.000.000 de cosas que podían salir mal. El suelo podía ceder, una llanta podía estallar, el malacate podía fallar. Pero, en medio de todo ese peligro, sentí una claridad que la monotonía de la carretera me había robado. Sabía qué hacer. El miedo todavía estaba allí, pero ahora estaba en el asiento del copiloto. Quien conducía era la experiencia. Maniobrar a El Valiente en esa posición fue la operación más tensa de mi vida. Cada centímetro contaba. Usaba los espejos, el sonido del motor, la sensación del chasis debajo de mí. El camión gemía bajo el esfuerzo, los frenos de aire silbando como serpientes nerviosas. Sofía se quedó a lo lejos, observando en silencio, quizás rezando. Para ella era solo un camión. Para mí era una extensión de mi cuerpo. Lo conocía mejor de lo que me conocía a mí mismo. Sabía cómo respiraba, cómo se quejaba, cómo se comportaba bajo presión. Cuando finalmente apagué el motor, con las llantas traseras a menos de 1 metro de la oscuridad, el silencio que siguió fue aterrador. El gigante estaba en posición, el ancla estaba firme, ahora venía la parte que me quitaba el sueño, el descenso. Antes que nada fui hacia el malacate.
Era mi equipo de confianza, usado cientos de veces para sacar cargas pesadas de lodazales o para ayudar a colegas en apuros, pero nunca para algo así. Pasé la mano por el cable de acero, verificando cada centímetro en busca de desgaste u óxido. Lubriqué el motor, sentí la tensión del tambor. Era un ritual, una conversación silenciosa entre el hombre y la máquina. Le estaba pidiendo a mi viejo compañero de ruta que hiciera algo extraordinario, que sostuviera una vida en la punta de su cable de acero. Sofía se acercó, trayendo un arnés de escalada que parecía demasiado frágil. ¿Está listo?, preguntó. El camión lo está, respondí. No estoy tan seguro de mí. Un raro momento de honestidad que pareció romper un poco el hielo entre nosotros. Enganché el gancho del malacate a su arnés. Mis dedos, gruesos y callosos por décadas de sujetar un volante, temblaban un poco mientras aseguraba el cierre. Nuestras miradas se encontraron. Ya no había policía y trailero. Solo había dos personas, solas en el desierto, a punto de hacer algo estúpido y necesario. Cualquier problema, lo que sea. Jalaré el cable 3 veces. Es la señal, instruyó la voz profesional de nuevo. Asentí. 3 tirones. Entendido. Se posicionó al borde del abismo, miró hacia abajo una última vez y luego a mí. Estoy lista. Volví a los controles del malacate, mi corazón martillando contra mis costillas. Puse la mano en la palanca y comencé a liberarla. Despacio, muy despacio. El motor del malacate empezó a zumbar, un sonido agudo que cortaba la noche, y Sofía desapareció en la oscuridad. El tiempo se detuvo. Mi universo se redujo a esa palanca en mi mano y al cable de acero que se desenrollaba frente a mí. No podía verla, solo podía sentir su peso en la tensión del cable, una presencia fantasma en el otro extremo. Cada sacudida del cable, cada cambio en el sonido del motor del malacate me llenaba de pánico. Se habrá atorado en algo, se habrá soltado una roca. Estaba ciego, sordo, dependiendo solo de mi tacto y mi conexión con la máquina. El viento parecía susurrar cosas horribles. Mi imaginación dibujaba escenarios terribles allá abajo. Sudaba frío, a pesar de la brisa helada. No solo estaba operando un malacate, sostenía la vida de alguien, la esperanza de alguien, y quizás mi propia redención en mis manos temblorosas. Era una responsabilidad que aplastaba. Los minutos se arrastraron como horas. El cable seguía bajando y no tenía idea de qué tan profundo era ese agujero. De repente, la tensión en la línea se aflojó. Mi corazón dio un vuelco. Había llegado al fondo. El silencio que siguió fue aún peor que el ruido del malacate. ¿Qué estaría encontrando allá abajo? Estaba sola con... ¿Con qué? Me quedé inmóvil, los músculos rígidos, esperando cualquier cosa. Un grito, una señal. Y entonces llegó. No fue un grito, fue un tirón, luego otro, y uno más. 3 tirones. La señal. Pero no era una señal de problema. Lo sentí en la vibración del cable. Era una señal de descubrimiento. Se me heló la sangre. Había encontrado algo o a alguien. Inmediatamente revertí la dirección del malacate. El motor gimió en protesta, ahora trabajando contra la gravedad para traerla de vuelta. La subida fue la parte más angustiante. Con cada metro de cable que recogía, la certeza del peligro aumentaba. Antes éramos solo 2 personas con una sospecha loca. Ahora éramos 2 personas que sabían un secreto mortal. Quienquiera que hubiera usado ese barranco como cementerio clandestino no estaría feliz de saber que su secreto fue desenterrado. El mundo a nuestro alrededor, que antes era solo un desierto vacío, ahora parecía lleno de ojos, de oídos, de amenazas invisibles. Finalmente, su cabeza apareció al borde del precipicio. Ayudé a jalarla a un lugar seguro. Estaba cubierta de polvo, jadeante, pero en sus ojos había una terrible mezcla de dolor y triunfo.
En su mano sostenía un objeto de metal oxidado, una hebilla de cinturón, una hebilla con las iniciales JR grabadas. Era de él, susurró, y se derrumbó a llorar. En ese momento, mirando a esa joven policía llorando y la prueba del crimen en su mano, supe que la noche se había puesto de cabeza. Ya no había vuelta atrás, ya no había una jubilación pacífica en el horizonte. Habíamos pateado un avispero y vendrían por nosotros. Es una sensación extraña, el momento exacto en que sabes que tu vida ha cambiado para siempre por una elección. Si alguna vez has sentido ese clic, ese punto sin retorno, sabes de lo que hablo. Es una soledad que te congela por dentro. Y por eso, contar esto aquí, a ustedes, es tan importante. Ayuda a derretir un poco de ese hielo. Si lo que he dicho hasta ahora te ha tocado de alguna manera, considera suscribirte para seguir el resto del viaje, porque el descubrimiento de esa hebilla no fue el fin del problema. Fue solo el comienzo de la verdadera persecución. El llanto de Sofía fue breve, un desahogo contenido y doloroso. Rápidamente guardó la hebilla en su bolsillo, como si el calor del metal la quemara, y su rostro se recompuso. El policía estaba de vuelta, pero con un nuevo fuego en los ojos, el fuego de la certeza. «Tenemos que irnos de aquí, ahora», dijo, la voz baja y urgente. «Y no podemos usar la carretera principal. Si tienen vigilantes, ya saben que estuvimos aquí». Asentí con la cabeza, mi cerebro finalmente alcanzando la velocidad de los acontecimientos. La jubilación, la paz, todo eso se hizo humo. Ahora solo existía una cosa: sobrevivir. Recogimos el equipo, cada uno moviéndose con una eficiencia nacida del miedo. Ya no éramos un viejo trailero y una joven policía. Éramos dos cómplices, dos blancos. Y nuestro único refugio era la cabina de acero de El Valiente. Mientras guardaba los últimos metros del cable de acero, Sofía usaba su radio, hablando en códigos que no entendí. La respuesta que recibió del otro lado, sin embargo, fue universalmente clara por la forma en que sus hombros cayeron y su rostro palideció. «Nadie viene», dijo mirándome. «Mi contacto en la capital dice que hay una orden de no patrullar esta área hoy. Limpiaron el camino para lo que sea». La ficha cayó con el peso de un yunque. No eran solo 1 o 2 policías corruptos. Era sistémico. La trampa no estaba solo en el barranco, estaba en todas partes. No había a dónde correr, no había a quién pedir ayuda. Miré mi camión, mi compañero de 40 años. Nunca pareció tan grande y al mismo tiempo tan vulnerable. Era nuestra fortaleza y nuestro blanco. Fue entonces cuando lo vi. Un brillo. Allá lejos, en la cima de una de las colinas que nos rodeaban, un pequeño punto de luz, casi imperceptible, que parpadeó y desapareció. Podría haber sido cualquier cosa. El reflejo de la luna en un trozo de cuarzo. Pero 40 años en el desierto te enseñan a diferenciar la luz de la naturaleza de la luz del hombre. Aquello eran unos binoculares o una mira telescópica. No estábamos solos, y nunca lo habíamos estado. Nos estuvieron observando todo el tiempo. El descenso, el descubrimiento, todo. «Sofía», dije, la voz apenas saliéndome. «Tenemos compañía». Ella siguió mi mirada y aunque no pudo ver lo que yo vi, lo sintió. La sensación de ser cazado. El aire se volvió más frío. El sonido del viento pareció detenerse. El juego había cambiado. Ya no solo estaban vigilando, venían por nosotros. No hubo más palabras, solo acción. Corrimos a la cabina, el sonido de nuestras botas en la tierra pareciendo demasiado fuerte. Me lancé al asiento del conductor, el cuero frío un shock contra mi espalda sudada. Sofía saltó al asiento del copiloto, ya sacando su arma y poniéndola en su regazo. Giré la llave y el motor de El Valiente explotó en vida con un rugido que fue a la vez reconfortante y un faro para nuestros enemigos. «¿A dónde?»,
gritó por encima del ruido. «¡A cualquier lugar lejos de aquí!», respondí, metiendo la marcha con una fuerza innecesaria. Aceleré y el pesado tráiler comenzó a moverse, demasiado lento, demasiado pesado. En el retrovisor vi dos luces materializándose en la colina, comenzando a descender en nuestra dirección. Eran rápidos, mucho más rápidos que nosotros. La persecución comenzó. Las luces detrás de nosotros eran de una camioneta grande, de esas con motor potente, hecha para el terreno accidentado. En la carretera principal nos alcanzarían en minutos. Podía sentir el pánico de Sofía a mi lado. Ella era una mujer de ley, entrenada para seguir procedimientos, para operar dentro de un sistema. Pero estábamos fuera de cualquier sistema. Estábamos en su territorio jugando con sus reglas. «¡Más rápido!», insistió, su mano apretando el arma. Pero el valiente no fue hecho para la velocidad, fue hecho para la fuerza. Estaba llevando el motor a su límite. El ruido era ensordecedor, pero la distancia entre nosotros y ellos disminuía a cada segundo. Podía ver el diseño de su parrilla en mi espejo. Estaban lo suficientemente cerca como para imaginar los rostros adentro. Fue en ese momento, con el pánico amenazando con tomar el control, que algo cambió dentro de mí. El viejo Arturo, el fugitivo, el cobarde, murió allí. Miré la carretera lisa y acogedora frente a mí, la ruta más fácil, y supe que era una trampa mortal. «Sujétate fuerte», le dije a Sofía, mi voz sonando más tranquila de lo que me sentía. Nos salimos del pavimento. Antes de que pudiera protestar, giré el volante con todo hacia la derecha. Es curioso cómo funciona la mente. El miedo te congela, pero el pavor absoluto te obliga a actuar. Ahí dejé de ser una víctima y volví a ser un trailero. Si alguna vez has tenido que tomar el control en un momento de puro caos, cuando todos los caminos seguros se cierran, sabes de lo que hablo. Es esa fuerza que uno descubre en el fondo del pozo lo que me hace seguir contando esta historia. Si esto te inspira de alguna manera, quédate, suscríbete, porque la carretera estaba a punto de ponerse mucho más fea. El valiente salió del asfalto con una sacudida violenta que nos lanzó contra los cinturones. Aterrizamos en un camino de tierra que apenas merecía el nombre de carretera, una brecha usada por contrabandistas y coyotes. El polvo explotó a nuestro alrededor, una nube densa y marrón que se tragó el mundo. Dentro de la cabina todo temblaba. Las herramientas golpeaban, el tablero traqueteaba, y el sonido era de pura destrucción. Pero era nuestra única oportunidad. La camioneta detrás de nosotros vaciló por un segundo, quizás sorprendida por la maniobra suicida de un tráiler de ese tamaño. Ese segundo fue todo lo que necesité. Ya no era un blanco lento en una carretera, ahora estaba en mi elemento. El asfalto es para los coches, la tierra, el polvo, el lodo. Esa es la prueba de un verdadero trailero. Su ventaja en velocidad desapareció. En un terreno irregular como ese, el peso y la tracción de mi gigante se convirtieron en un arma. Conocía esas brechas de oír historias en la radio, los atajos que los hombres de ley fingían no conocer. En cada curva usaba el peso del remolque para derrapar, levantando una cortina de polvo tan espesa que se veían obligados a reducir la velocidad para no chocar. Sofía estaba aferrada al tablero, los nudillos blancos, pero no decía nada. Confiaba en mí, o quizás tenía tanto miedo que no podía hablar. No conducía con los ojos, conducía con el cuerpo, sintiendo cada bache, cada piedra, y forzando a el valiente a bailar una danza brutal que no había bailado en años. Por un momento glorioso, pareció que iba a funcionar. La nube de polvo detrás de nosotros estaba vacía. Las luces de la camioneta habían desaparecido, tal vez se habían rendido, tal vez se habían perdido en la oscuridad. Un tenso silencio cayó sobre la cabina, roto solo por nuestra respiración agitada y la protesta del motor. Miré a Sofía.
Había un brillo de esperanza en sus ojos. No me atreví a sentir lo mismo, pero me permití una pizca de alivio. «Creo que los perdimos», susurró. Solo asentí, manteniendo el pie en el acelerador. La brecha de tierra estaba terminando y adelante podía ver el asfalto de otra carretera secundaria, oscura y vacía. Nuestra ruta de escape, la libertad, estaba a pocos metros de distancia. Fue una trampa. Tan pronto como las llantas delanteras de El Valiente tocaron el asfalto liso, se encendieron. Luces, pero no detrás de nosotros. Frente a nosotros, una patrulla, parada de lado, bloqueando los dos carriles. Y para empeorar las cosas, las luces de la camioneta que nos perseguía reaparecieron detrás, saliendo de la nube de polvo. Estábamos atrapados, un sándwich perfecto de corrupción y violencia. El alivio de segundos atrás se transformó en una desesperación fría y pesada. El policía salió de la patrulla de enfrente, un hombre corpulento cuya silueta conocía de algún lugar. No levantó su arma, solo se quedó parado, esperando. Sabía que no teníamos a dónde ir. La carretera, mi hogar durante 40 años, finalmente me había acorralado. El motor de El Valiente parecía un corazón cansado, latiendo en ralentí. Frente a mí la patrulla bloqueaba el mundo. Detrás, la camioneta de nuestros perseguidores cerraba la única ruta de escape. Las puertas se abrieron en una coreografía siniestra. Del coche de enfrente bajó el policía corpulento. De la camioneta de atrás, dos hombres con rostros duros y ropa de civil, pero con la postura de quien está acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido. No había prisa. Nos tenían y lo sabían. Mi mano descansaba sobre la palanca de cambios, un gesto inútil. Todas las carreteras se habían acabado. Era el fin del camino, literal y figuradamente. El silencio del desierto regresó, pero ahora era un silencio opresor, el silencio de una tumba. El hombre corpulento caminó en nuestra dirección, sus pasos pesados sonando fuerte en el asfalto. La luz de los faros iluminó su rostro y a mi lado oí a Sofía contener la respiración, un sonido agudo de puro shock y horror. «No puede ser», susurró, la voz fallando. «Comandante Rivas». El nombre no significaba nada para mí, pero para ella era como ver a un fantasma. «Era compañero de mi papá», completó, y la traición en su voz era un cuchillo afilado. Ahora todo tenía sentido. La ruta desprotegida, la precisión de la trampa. No era solo corrupción, era personal. El hombre que debía proteger a su padre era el arquitecto de su desgracia, y ahora de la nuestra. Rivas se detuvo frente al camión, las manos en la cintura, una sonrisa de desprecio en el rostro. Me ignoró por completo, sus ojos fijos en Sofía. «Sophie, Sophie, siempre tan terca como tu padre», dijo con una falsa familiaridad que me revolvió el estómago. «Te advertí que dejaras esto en paz. Te advertí que te estabas metiendo con cosas que no entendías». «¿Dónde está Rivas?», preguntó ella, la voz temblando de rabia y dolor. Rivas se rió, un sonido bajo y gutural. «Donde siempre ha estado, alimentando a los coyotes. Tu padre era un buen hombre, pero no era un buen negociante. No entendía que los tiempos cambiaron. Quería seguir siendo un trailero. Honrado, y el honor, mi querida, no paga las cuentas». Finalmente se volvió hacia mí. Sus ojos pequeños y oscuros me evaluaron de arriba abajo, deteniéndose en mi edad, en mi cansancio. «¿Y tú?», escupió la palabra. «Un fósil, un dinosaurio de la carretera que debería estar en un museo. ¿Qué se te metió en la cabeza, abuelo? ¿Creíste que podías ser el héroe? ¿Jugar al justiciero en tu último viaje?». Se acercó a mi ventana y el olor a alcohol barato y poder barato invadió la cabina. «No hay héroes en esta carretera. Solo existen dos tipos de personas, las que pagan y las que cobran. Tu tiempo de pagar se acabó y no tienes nada que yo quiera cobrar».
Miró a su alrededor, a mi camión, mi santuario. La mirada de Rivas era la de un lobo evaluando a su presa. No solo nos amenazaba, saboreaba el momento. «¿Sabes, Sofía?», continuó, sin quitarme los ojos de encima, «tu padre cometió el mismo error que este viejo. Creyó que su camión lo hacía rey de la carretera. Creyó que su honor lo protegía». Dio una vuelta lenta, golpeando con los nudillos la carrocería de El Valiente. Se negó a transportar una carga para nosotros, una cosita simple. Dijo que su cabina era sagrada, así que tuvimos que enseñarle que nada es sagrado aquí. La confesión fue lanzada al aire, fría y casual, y su peso casi me dejó sin aliento. No solo admitía el crimen, se jactaba de él. Y entonces vino el golpe final, la humillación que era peor que una bala. Rivas se detuvo y miró a El Valiente con una codicia genuina. «Pero este de aquí, este es un camión hermoso, un clásico. Sería un desperdicio dejarlo aquí para que se oxide». Hizo una señal a sus hombres. «Sáquenlos a los dos de ahí. Y con cuidado con la tapicería, no la quiero manchar de sangre». Lo que sucedió a continuación fue un borrón de violencia e impotencia. La puerta de mi lado se abrió de un tirón. Manos fuertes me agarraron y me sacaron de mi propia casa. Luché, no con la esperanza de ganar, sino por puro instinto, como un animal acorralado. Pero yo era un hombre de 62 años contra hombres de la mitad de mi edad. Fue inútil. Me arrastraron al borde de la carretera como un saco de basura. Mi cara se raspó en la grava y el sabor a polvo y sangre llenó mi boca. Vi que le hacían lo mismo a Sofía. Me arrojaron al suelo y mi cabeza golpeó con un sonido sordo. Lo último que vi claramente fue a uno de los hombres de Rivas subiendo a mi cabina, sentándose en mi asiento, el lugar donde pasé la mayor parte de mi vida adulta. Sus manos sucias tocaron el volante que las manos de Elena habían tocado. Encendió la radio y una música fuerte y vulgar llenó la noche, profanando el silencio de mi santuario. Fue una violación, una profanación de mi alma. Rivas se agachó a mi lado. Su rostro estaba cerca del mío, la sonrisa de burla todavía allí. Quería asegurarse de que yo entendiera la profundidad de mi derrota. «Escúchame bien, viejo», susurró, la voz llena de veneno. «Vas a morir aquí, sin nada, como un perro a la orilla del camino. Nadie se acordará de ti, excepto como el trailero idiota que se metió donde no debía. Tu vida entera en la carretera para terminar así, sin camión, sin honor, sin nada». Sus palabras fueron quirúrgicas, cortando directamente mi herida más antigua y profunda. El miedo a ser un cobarde, a morir como un nadie. No solo me estaba matando, estaba intentando borrar mi existencia. Se levantó y se metió en mi tráiler. Oí la puerta del copiloto cerrarse cuando entró. El motor de El Valiente aceleró. El sonido familiar ahora, una tortura. Vi mi camión, mi casa, mi orgullo, comenzar a moverse, llevado por el hombre que lo había destruido todo. Las luces traseras rojas se alejaron en la oscuridad, haciéndose cada vez más pequeñas, hasta convertirse en dos pequeños puntos, y luego nada. La patrulla y la camioneta lo siguieron, y en menos de un minuto la carretera estaba vacía de nuevo. El sonido de los motores desapareció, dejando atrás un silencio que era más fuerte y más aterrador que cualquier ruido. Me quedé allí, tirado en el suelo, el cuerpo doliéndome, pero era un dolor lejano. El verdadero dolor estaba en el agujero que se abrió en mi pecho. Estaba derrotado, total y completamente quebrado. Miré el cielo estrellado del desierto, el mismo cielo que me sirvió de techo durante tantas noches. Parecía frío e indiferente. Rivas tenía razón. Iba a morir allí. Un viejo tonto que perdió todo en su último viaje. El honor que intenté recuperar me había costado lo único de valor que poseía. A mi lado oí toser a Sofía,
Estábamos vivos, pero abandonados, sin agua, sin comunicación, a decenas, quizás cientos de kilómetros de cualquier lugar. La derrota era absoluta. Había fallado, de nuevo, y esta vez parecía ser la última. De acuerdo, la historia continúa. Desde el fondo del pozo solo hay un camino a seguir. Durante mucho tiempo no hubo nada. Solo el sonido de mi propia respiración irregular y el zumbido en mis oídos. Me quedé allí, probando el sabor metálico de la derrota. Rivas había ganado. No solo me robó mi camión, me robó la narrativa. Yo no era el hombre que regresó para ayudar, era el viejo tonto que fue engañado y dejado para morir. El recuerdo de mi fracaso en Chihuahua, 20 años atrás, regresó con toda su fuerza, pero esta vez era peor. En aquel entonces huí. Esta vez lo intenté y fallé de forma espectacular. El universo parecía estar diciéndome que mi destino era ese: ser un don nadie, una nota al pie en la sucia historia de esa carretera. Cerré los ojos y por primera vez desde que Elena se fue, pensé en simplemente rendirme, dejar que el frío de la noche me llevara. Fue el sonido de un sollozo lo que me trajo de vuelta. Un sonido bajo, contenido, que venía de donde estaba Sofía. Ella también estaba rota. Su búsqueda de justicia la había llevado al mismo callejón sin salida que yo. Había perdido a su padre y ahora, por mi culpa, estaba allí, esperando la muerte en el desierto. Y eso fue lo que me encendió. Rabia. No contra Rivas, no contra el mundo, sino contra mí mismo. ¿Qué derecho tenía yo a rendirme? ¿Qué derecho tenía a hundirme en mi propia autocompasión mientras esa mujer, que luchó con uñas y dientes por la memoria de su padre, sufría a mi lado? Rivas me llamó cobarde, y si me quedaba allí, estaría demostrando que tenía razón. Se llevó mi camión, pero no podía llevarse la elección que aún tenía: morir tirado o morir de pie. Con un gemido de dolor que vino más del alma que del cuerpo, empecé a levantarme. Cada músculo protestó, mi cabeza palpitaba, pero me forcé a ponerme de rodillas y luego a apoyarme en una pierna. «Levántate», le dije a Sofía, la voz un cascajo ronco. «No vamos a morir aquí». Me miró con ojos vacíos, sin esperanza. «¿A dónde vamos, Arturo? No hay nada. Es el fin». Y entonces una imagen brilló en mi mente. Un recuerdo polvoriento, una conversación por radio de años atrás sobre las estaciones fantasma. Pequeñas estaciones repetidoras de radio, construidas en los albores de la radioafición, abandonadas durante décadas, esparcidas por el desierto como esqueletos de otra era. Había una, según la leyenda, a unos 10, 15 kilómetros al oeste de allí, en una colina conocida como la Oreja del Diablo. Era una oportunidad en 1.000.000. Hay un lugar, dije, la idea cobrando fuerza. Una vieja estación de radio. Si todavía está allí, si la antena sigue en pie, si logramos hacerla funcionar, podemos pedir ayuda. La serie de SIS era larga y desalentadora, pero era mejor que nada. Era un plan loco, desesperado, pero un plan. Rivas cree que nos quitó todo, continué, más para convencerme a mí mismo que a ella. Se llevó el motor, la carrocería, las llantas, pero no se llevó lo que está aquí. Me golpeé la sien con el dedo. No se llevó mi mapa, sé dónde estamos, y creo que sé cómo llegar. Vi una chispa de algo en los ojos de Sofía. Todavía no era esperanza, era curiosidad, y por ahora era suficiente. La caminata fue un infierno. La noche en el desierto es engañosamente fría y el viento cortaba nuestra ropa delgada. El suelo era un campo minado de rocas afiladas y cactus traicioneros. A cada paso, mis viejos huesos gritaban en protesta. Sofía, aunque más joven, también estaba al límite, física y emocionalmente, pero continuamos un paso a la vez, en un pesado silencio. No había energía para conversar. Toda nuestra fuerza estaba concentrada en mover un pie delante del otro, en seguir la silueta oscura de
Las colinas contra el cielo estrellado, la única brújula que teníamos. Me sentía como un barco sin timón, guiado solo por un viejo recuerdo y por la terquedad. Usé lo que la carretera me enseñó, la posición de las estrellas, la constelación de Orión, para mantenernos hacia el oeste, la forma en que el viento soplaba alrededor de las rocas para encontrar pequeños refugios donde podíamos detenernos y recuperar el aliento por un minuto. Le mostré a Sofía cómo caminar en el terreno para ahorrar energía, cómo leer las pequeñas ondulaciones en la arena. Eran cosas que Rivas nunca podría robar. Eran conocimientos grabados en mi piel por el sol y el viento de 40 años. Él podía tener el acero y la gasolina, pero yo tenía el desierto en mi cabeza. Y esa noche eso valía mucho más. Después de lo que parecieron días, la vimos. En la cima de una colina que realmente parecía una oreja deformada, una pequeña silueta contra las estrellas, una cabaña, y a su lado, el mástil delgado y fantasmal de una antena de radio. Estaba allí, la leyenda era real, la subida final fue brutal, nuestras piernas quemaban, nuestros pulmones ardían. Cuando finalmente llegamos a la cima y empujamos la puerta podrida de la cabaña, el olor a polvo, óxido y tiempo nos golpeó. El lugar estaba en ruinas, equipos de radio antiguos, cubiertos por una gruesa capa de polvo, paneles oxidados, cables cortados colgando del techo como enredaderas muertas. La visión era desoladora. La esperanza que nos había llevado hasta allí se marchitó, confrontada por la realidad de la decadencia. Pero no iba a rendirme, no después de todo eso. «Ayúdame a limpiar esta mesa», le dije a Sofía. El trabajo nos dio un propósito. Mientras ella barría telarañas y polvo, yo empecé a examinar la radio principal. Era un Collins, una reliquia, pero estas cosas fueron construidas para durar, para sobrevivir al apocalipsis. El cableado principal de energía estaba corroído, pero el generador diésel de afuera, aunque antiguo, parecía mecánicamente simple. Usé la navaja que tenía en el cinturón para raspar la corrosión de los terminales de la batería. Le pedí a Sofía que encontrara cualquier alambre de cobre que pudiera. Juntos, como dos náufragos tratando de arreglar un bote salvavidas, empezamos a remendar el corazón muerto de esa estación. Después de una hora de trabajo tenso y silencioso, de empalmar cables con cinta aislante reseca y de puentear circuitos, llegó el momento de la verdad. Fui al generador. La palanca de arranque manual estaba dura y oxidada. «Aléjate», le dije a Sofía. Respiré hondo, reuní toda la fuerza que me quedaba y tiré. El motor carraspeó, tosió un humo negro y apestoso, y se murió. Lo intenté de nuevo, y de nuevo. En el cuarto intento, cuando mis brazos ya parecían gelatina, el motor arrancó. Primero con renuencia, luego con un ruido constante y estruendoso que era la melodía más hermosa que había oído jamás. Dentro de la cabaña, una única bombilla en el techo parpadeó. Vaciló y luego se encendió con una luz amarilla y débil. El medidor de energía en la radio Collins tembló y cobró vida. Teníamos energía. Tomé el micrófono. Estaba frío y pesado en mi mano. Ajusté la frecuencia al canal 19. El canal abierto. El alma de la carretera. Sabía que Rivas podría estar escuchando, así que no podía hablar abiertamente. Tenía que usar el lenguaje que solo nosotros, los viejos traileros, entendemos completamente. La poesía codificada de la carretera. Presioné el botón. «Atención, atención, a toda la hermandad del asfalto. Aquí habla el fantasma de la Ruta 45. El valiente fue domado por un coyote con placa, un tal Rivas. La carga era la verdad, y ahora la lleva hacia el sur, al nido en Fresnillo. El valiente está herido, pero su corazón aún late. Estoy en la oreja del diablo con sed. Repito, el fantasma de la Ruta 45 está en la oreja del diablo, y el honor de los traileros ha sido robado». Solté el botón. La única respuesta fue el siseo de la estática.
Mi mensaje era una botella lanzada al océano oscuro de la noche, y no tenía idea de si alguien la había encontrado. El silencio que siguió a mi transmisión fue lo más pesado que he sentido jamás. Era un silencio lleno de dudas. ¿Alguien habrá escuchado? ¿La hermandad del asfalto todavía existía o era solo una fantasía nostálgica de viejos como yo? Sofía y yo nos quedamos allí, en la cabaña mal iluminada, el generador tosiendo afuera, y esperamos. Cada minuto que pasaba, la esperanza disminuía un poco más, y el peso de nuestra situación real volvía a aplastarnos. Miré el rostro cansado de Sofía. Habíamos llegado tan lejos, luchado tanto. Sería terrible terminar así, con un llamado desesperado perdiéndose en la estática del desierto. Empecé a pensar que Rivas tenía razón. Al final estábamos solos. Y entonces, un sonido. Al principio era tan bajo que pensé que era el viento, o la sangre latiendo en mis oídos. Una vibración, un ronroneo bajo, profundo, que no pertenecía al desierto. Crecía lentamente, una nota grave que hacía que el suelo temblara sutilmente. Sofía y yo nos miramos, el mismo miedo en los ojos. ¿Sería Rivas? ¿Habría descubierto nuestra ubicación y regresado para terminar el trabajo? Corrimos a la puerta de la cabaña, el corazón en la garganta, esperando ver las luces de una única camioneta subiendo la colina. Pero lo que vimos me quitó el aliento e hizo que mis ojos ardieran con lágrimas que no sabía que aún tenía. No era una luz, eran docenas, una constelación de faros subiendo lentamente la sierra, una fila interminable de gigantes de acero moviéndose en nuestra dirección. Eran ellos, los traileros. Habían escuchado. La imagen de ese convoy de luces cortando la oscuridad, respondiendo al llamado de un hermano en apuros, es algo que me llevaré a la tumba. No eran solo camiones, era la solidaridad en su forma más pura y ruidosa. Eran 40 años de buenos días en la radio, de ayuda con una llanta ponchada, de café compartido en 1900, gasolineras, todo regresando a mí en un único y glorioso momento. No se habían olvidado. La hermandad era real. El primer camión en llegar a la cima fue un Peterbilt antiguo, tan curtido como yo. De él bajó un hombre que conocía solo por la voz en la radio, un viejo trailero llamado Javier. No sonrió, solo asintió. «Escuchamos al fantasma», dijo, su voz grave exactamente como la imaginaba. «Ningún coyote le roba a uno de los nuestros y se sale con la suya». En minutos estábamos rodeados por otros choferes. El plan se trazó rápidamente, en pocas palabras, como lo hacen los hombres de acción. Javier conocía un paso estrecho más al sur, un cañón donde la carretera se angostaba. Era el lugar perfecto para una emboscada. El plan no era sutil. Se trataba de peso bruto. Crear una pared de acero y hule que ni un tanque de guerra podría atravesar. Bajamos la colina y me subí a la cabina de Javier. Verlo maniobrar su gigante con tanta precisión me llenó de un orgullo inmenso por nuestra profesión. Llegamos al paso estrecho antes que Rivas. En una sinfonía de frenos de aire y motores diésel, los camiones comenzaron a posicionarse, uno frente al otro, bloqueando la carretera de lado a lado, un muro impenetrable. Entonces, esperamos. No tardó mucho. Pronto vimos los faros de El Valiente acercándose, viniendo directo a nuestra trampa. Vi mi camión siendo conducido por ese hombre y en lugar de dolor sentí una rabia fría y enfocada. La presa se había convertido en cazador. Rivas frenó bruscamente, el camión derrapando a pocos metros del bloqueo. Las puertas se abrieron y él y sus matones bajaron, confundidos y luego furiosos. Detrás de ellos, decenas de otros camiones llegaron, cerrando la ruta de escape. Estaban completamente rodeados. Las puertas de todas las cabinas se abrieron y mis hermanos traileros bajaron, formando un semicírculo silencioso y amenazador. Nadie dijo una palabra,
solo el sonido del viento en el cañón. Y entonces bajé de la cabina de Javier y comencé a caminar hacia Rivas, solo, desarmado. Me vio y se rió, una risa nerviosa. «¿Qué es esto, abuelo? ¿Crees que tú y tus amigos viejos me asustan?» Sacó su arma, pero no me detuve. Seguí caminando, paso a paso, hasta quedar a pocos metros de él. Lo miré a los ojos y vi el miedo detrás de su bravuconería. Él tenía el poder de las balas, pero yo tenía el poder de todos esos hombres silenciosos a mi espalda. «Puedes tener el camión», dije, mi voz firme, resonando en el cañón. «Puedes tener el arma, pero hay una cosa que me quitaste y que vine a recuperar. Te llevaste el camión, pero no el honor». Mis palabras lo confundieron. Ese segundo de distracción fue todo lo que Sofía necesitó. Saliendo de detrás de uno de los camiones, se movió con la velocidad y precisión de una policía entrenada. En un movimiento rápido, agarró el brazo armado de Rivas, lo torció y lo derribó al suelo. Su arma voló lejos. Los otros traileros avanzaron y sometieron a sus matones antes de que pudieran reaccionar. Y fue en ese preciso momento, como si fuera un guión de película, que escuchamos las sirenas. Los traileros no solo vinieron, también llamaron a la Policía Federal, la de verdad, eludiendo la red de corrupción local. Rivas estaba en el suelo, desarmado, mirando las luces que anunciaban el fin de su reinado. La justicia, con la ayuda de un montón de viejos tercos, finalmente había llegado. Meses después, el sol de la tarde calentaba el césped de un cementerio tranquilo en Fresnillo. A mi lado, Sofía ponía flores en una lápida nueva y limpia. José Ramírez, decía el nombre, padre, esposo y trailero. Nos quedamos en silencio por un rato. «Me ayudaste a encontrar a mi padre, Arturo», dijo finalmente. «Ahora puede descansar en paz». Miré a el valiente, que estaba estacionado afuera de la reja, recuperado y limpio, el motor roncando suavemente. «¿Y tú, Sofía?», respondí, sintiendo una paz que no había sentido en décadas. «Tú me ayudaste a encontrar al hombre que debía haber sido. Me recordaste cómo ser un hombre de bien». Ella sonrió, una sonrisa genuina y sin dolor. Nos despedimos con un gesto. Entré en mi cabina, el olor familiar acogiéndome. Giré la llave, no para otro flete, sino para comenzar el viaje a casa de mi hijo. Ya no estaba huyendo, iba a su encuentro. Y así, amigos, termina mi historia. La carretera casi me lleva, pero al final me devolvió. Me dio una segunda oportunidad para saldar cuentas conmigo mismo. Gracias por viajar conmigo en este relato. Si prueba algo, es que nunca es demasiado tarde para girar el volante y corregir la ruta, sin importar cuán perdida parezca. La carretera de la vida siempre tiene un nuevo horizonte, incluso para viejos cínicos como yo. Sigan compartiendo sus historias, sigan luchando sus batallas. Saber que no estamos solos en este largo viaje es el mejor combustible que existe. Y si mi jornada te inspiró, suscríbete, pues el mejor pago para un viejo contador de historias es saber que su voz fue escuchada. Cuídense y nos vemos en el asfalto de la vida.